dentro del súper ya estaban distribuidos al menos 13 integrantes de una banda de delincuentes. Cuando no estudia, porque descargó por mí su pistola al suboficial nuevo que llegó y no me acertó, y ahí le gritó otro suboficial que estaba también, no, deja, ese es nuestra camarada, es nuestro compañero, deja, eso le dijo. Tomó la escopeta que siempre estaba a su lado y en una reacción instintiva salió de su oficina, y cuando iba a tomar la escalera para bajar al salón comercial, ya fue interceptado por el líder de la banda de delincuentes. Este llegó a subir los primeros 2 escalones también, y desde ese lugar le dio un certero balazo a don Ángel Pane. Se fueron directo a matar. El supermercado María Cristina de Luque era tal vez el negocio más conocido y concurrido de esa ciudad. Era un emprendimiento familiar que estaba empezando a tener un éxito compatible con el sacrificio del matrimonio que lo dirigía. Don Ángel Tranquilino Pane Zárate y doña María Cristina Sosa de Pane. Sin embargo, aquel exitoso negocio, que era una referencia en la ciudad de Luque, terminaría abruptamente con un asalto perpetrado por el criminal más sanguinario que produjo el Paraguay, el famoso Cure Blanco. Era el viernes 12 de abril del año 1996. El supermercado María Cristina de Luque, que era una referencia no solamente en ese distrito, sino en varios otros aledaños, como cada fin de semana, experimentó una cantidad impresionante de clientes. Ese caudal de gente que tenía el supermercado obviamente también llamaría la atención de grupos delictivos, como el que perpetró la matanza aquella fatídica noche, cuando toda la ciudad de Luque lamentó la pérdida de uno de los ciudadanos más queridos de esa ciudad. Para referirnos a la matanza que ocurrió en el supermercado María Cristina, necesariamente debemos primero repasar la vida del propietario del negocio, don Ángel Tranquilino Pane Zárate. Este era un luqueño de pura cepa, nacido, criado y muerto en su misma ciudad. Era uno de los 11 hermanos de un matrimonio cuyo jefe de familia, el papá, llegó a ser juez de paz e incluso interinó la intendencia de Luque. Don Ángel Tranquilino Pane Zárate, desde muy joven se destacó por su inteligencia y por su visión. Quería ser militar. De hecho, llegó a ir al colegio militar. Cuando estaba a punto de egresar como oficial militar, en una maniobra considerada sucia, impusieron como mejor egresado al hijo de un general de la época. Como el Paraguay atravesaba la dictadura, lo que ordenaban los generales de Stroessner
era palabra mayor. Ángel Tranquilino Pane, entonces, molesto, abandonó repentinamente la carrera militar y se incorporó al Colegio de Policía. Cambió las Fuerzas Armadas por la Policía Nacional. Empezó de cero. Él ya tenía otros 2 hermanos que igualmente estaban cursando la carrera policial. En total fueron 3 hermanos. Los 3 egresaron con honores. Don Ángel fue egresado de la promoción 1973. Ya como flamante oficial ayudante de la Policía del Paraguay, en aquel entonces Policía de la Capital, se incorporó al arma de transmisiones. Era un oficial muy preparado y un oficial dedicado a las comunicaciones en los canales internos de la policía. Ni bien se egresó como oficial de la policía, don Ángel Pane vio la necesidad de expandir sus conocimientos. Entonces se inscribió también en la Universidad Católica de Asunción para cursar la carrera de licenciatura en Administración de Empresas. Durante el cursillo probatorio de ingreso, conoció a la que sería su esposa, el amor de su vida, la compañera de sus sueños, doña María Cristina Sosa. Fueron compañeros en la facultad, donde fortalecieron su relación de noviazgo. Y luego de la carrera universitaria, contrajeron matrimonio. Empezaron a vivir en el centro de Luque, donde la familia Pane era muy conocida. Don Ángel Pane, por unos años, tuvo que sobrellevar su carrera policial con su en aquel entonces incipiente carrera como comerciante. A mediados de la década del 80, Ángel Pane tuvo un problema en la policía. El inefable general Alcibiades Brites Borges lo echó de esa institución por un disgusto que tuvo con Ángel Pane. Este fue a comprar la cena para su grupo de guardia, lo que molestó al general estronista. Cuando sobrevino el reclamo, el entonces oficial Ángel Pane asumió la responsabilidad y defendió a sus subalternos. Esa considerada osadía le costó la carrera. Como en aquel entonces la palabra de un general estronista era sagrada, él fue expulsado de filas policiales, pero dentro del cuadro de oficiales se sabía perfectamente el motivo. Porque se plantó ante un general y porque defendió a su personal. No era una salida deshonrosa, al contrario. Todos en aquella época celebraron el gesto que tuvo don Ángel Pane de defender a su personal, a cambio incluso de que eso le costara su carrera. Como se quedó sin trabajo en la policía, Ángel Pane y su esposa María Cristina Sosa se enfocaron netamente en consolidar el modesto emprendimiento que tenían. Un kiosco que después pasó a ser un almacén y luego se convirtió en una especie de autoservice y finalmente en Comercial María Cristina. Este negocio era referencia en el centro de Luque a inicios de la década de los 90. Cada año experimentaba un crecimiento importante. Muy pronto los salones que alquilaban empezaban a quedarles pequeños. Entonces, en un esfuerzo del matrimonio, intentaron alquilar una propiedad en una céntrica esquina de Luque. El dueño del terreno les dijo que les quería vender la propiedad y que le pagaran como pudieran. Aunque la apuesta era fuerte, don Ángel y doña María Cristina decidieron arriesgarse. Se arriesgaron por ellos y por los 3 hijos que ya tenían en ese momento: Cintia Raquel,
Ariane Sofía y Ángel David, ya con una nueva ubicación en el centro de Luque y con nueva denominación de Comercial María Cristina a Supermercado María Cristina. Este negocio experimentó una evolución muy importante. Rápidamente, por la calidad de sus productos y por el precio competitivo, empezó a ganar clientes de todos los barrios de Luque e incluso de ciudades aledañas como Areguá, San Lorenzo, Fernando de la Mora e incluso de Asunción. La modernidad de las instalaciones también ya era notoria para la época. El sistema de seguridad y de cajas también era innovador para ese momento. La familia Pane Sosa estaba en un momento muy importante. Aquel año 1996, la hija mayor del matrimonio, Cintia, estaba esperando a su primera hija. El parto estaba programado para mayo de aquel año 1996. Sin embargo, la criatura quiso nacer antes y vino al mundo el 11 de abril de 1996. Don Ángel Tranquilino y doña María Cristina pasaban a convertirse en abuelos. Eran los seres más felices del planeta. De hecho, aquel día del nacimiento de su nieta, el jueves 11 de abril, don Ángel Tranquilino pasó todo el día en el sanatorio acompañando a su hija y a su nieta. La familia rebosaba de felicidad. Al día siguiente, el viernes 12 de abril, cuando ocurriría la tragedia, don Ángel Tranquilino de vuelta estuvo durante todo el día acompañando a su hija y a su nieta. Esa noche, don Ángel y doña María Cristina tenían que ir a una cena organizada por los camaradas de la Policía Nacional de don Ángel Pane. Él, aunque ya no pertenecía a la Policía Nacional, durante toda su vida fue recordado y fue ponderado por sus camaradas, quienes lo invitaban a todos los acontecimientos. Era como si siguiera siendo un policía más. Como tenían un evento esa noche, don Ángel le dijo a su esposa, doña María Cristina, que iría al supermercado a cerrar el negocio. El súper, en ese momento, se encontraba bajo la administración del hermano de don Ángel, el señor Jorge Pane. Aproximadamente a las 7:30 de la tarde, el dueño, Ángel Pane, llegó al supermercado María Cristina, subió a la oficina administrativa y se reunió con su hermano Jorge. Este le entregó la recaudación que había hasta ese momento y se retiró del lugar. Don Ángel Tranquilino Pane iba a esperar el horario de cierre, las 8:30 de la noche, y luego iría a recoger a su esposa María Cristina y juntos tenían que ir a la cena de la remesa de don Ángel de la Policía Nacional. Aproximadamente a las 8:15 de la noche, cuando faltaban 15 minutos para el cierre, empezó la tragedia. Había sido dentro del súper, ya estaban distribuidos al menos 13 integrantes de una banda de delincuentes que adoptaron posiciones estratégicas y que iban a actuar solamente en caso de ser necesario. Iban a ser autores pasivos del asalto que venía planeándose ya meses antes. Los autores materiales resultaron ser 6 hombres, quienes llegaron al lugar en un vehículo y ni bien descendieron frente al súper, iniciaron un tiroteo. Los 6 asaltantes, todos fuertemente armados, adoptaron posiciones estratégicas. 2 de ellos tenían la misión de neutralizar
al primer guardia de seguridad, don Serapio Vera, quien tenía 50 años de edad. Él era el guardia nocturno del supermercado. Había entrado a las 7 de la tarde, hacía poco más de una hora. Su trabajo consistía en vigilar el cierre del supermercado, despedir a todos sus compañeros y luego encerrarse dentro del súper para pasar la noche como sereno. Munido de una escopeta, como cada noche, él estaba frente a su puesto, en la entrada. Dos de los delincuentes llegaron y directamente abrieron fuego contra don Serapio. Él no tuvo oportunidad de defenderse. Ya caído, malherido y en lo que eran sus últimos segundos de vida, intentó disparar su escopeta. Pero los malvivientes tenían una orden clara, había que asegurar al guardia. Y le dispararon otras 12 veces más. En total, don Serapio Vera acusó 14 tiros y murió prácticamente en el acto. El segundo guardia, el que se encontraba dentro del salón, fue rodeado por otros 3 delincuentes, quienes actuaron de manera sincronizada. Este segundo hombre de seguridad se rindió al ver a su compañero que ya había sido acribillado. Lo redujeron prácticamente sin oposición. El sexto miembro de la banda de delincuentes, el que era el cabecilla, sabía perfectamente que la plata grande estaba en la planta alta del supermercado, en la oficina del dueño, de don Ángel Tranquilino Pane Zárate. Él se encontraba sentado en su escritorio y cuando escuchó los primeros balazos en el salón, tomó la escopeta que siempre estaba a su lado y en una reacción instintiva salió de su oficina y cuando iba a tomar la escalera para bajar al salón comercial, ya fue interceptado por el líder de la banda de delincuentes. Este llegó a subir los primeros 2 escalones también y desde ese lugar le dio un certero balazo a don Ángel Pane. El tiro prácticamente le destrozó la aorta y provocó la muerte del dueño del supermercado en 1 minuto. Ese sexto hombre, el cabecilla, el jefe de los asaltantes, ya había matado al dueño del supermercado María Cristina. Abajo la situación estaba controlada. Sus 5 cómplices ya habían matado a uno de los guardias, tenían reducido al otro y los clientes se encontraban todos cuerpo a tierra. Con el tiempo y la tranquilidad suficientes, el jefe de la banda de delincuentes, el que acababa de matar a don Ángel Pane, revolvió el escritorio y sacó de la caja fuerte un botín que en aquel entonces no superó los 20 millones de guaraníes. La plata robada era producto de la recaudación de esa tarde, ya que don Ángel, su esposa doña María Cristina y el resto de los empleados acostumbraban a entregar el dinero de la recaudación del día en horario vespertino, es decir, a la tarde, cuando solía pasar un carro fuerte de Prosegur y llevaba la recaudación acumulada. Lo que quedaba en la caja fuerte para el cierre del supermercado era simplemente la recaudación de las últimas 3 a 4 horas. Los criminales tenían una información equivocada de que iban a encontrar 300 millones de guaraníes. Sin embargo, terminaron robando solamente unos 20 millones. Esos 3 o 4 minutos de tiroteo fueron un verdadero infierno. Así lo recuerda el suboficial superior retirado de la Policía Nacional, Demetrio Fioravanti, quien en ese momento trabajaba en una comisaría de Luque, pero que esa noche estaba libre de servicio. Acudió al supermercado para hacer compras con su familia y terminó involucrado en la balacera. Yo soy suboficial superior Demetrio Fioravanti.
yo cuando eso estuve en la comisaría 24 de Luque, pero ocurrió en mi horario de libre. Yo llegué a esa hora en el supermercado como para hacer compra con mi familia, mi hija y mi señora. Y ellos entraron y yo me quedé en el frente justamente donde está el guardia que fue víctima fatal en ese momento. Y en mi frente ocurrió, porque yo estuve parado al lado de mi motocicleta y entraron mi señora y mi hija. Y ellos llegaron unos cuantos, no me acuerdo bien, 5 o 6 por ahí entraron. Y al entrar, en realidad yo no vi exactamente lo que pasó, pero cuando llegó ya se fue y le habló al guardia y ahí ocurrió seguramente que se movió el guardia y ahí ya le metió ya 2 o 3 balazos por ahí, cayó ahí y ahí ya hubo el tiroteo infernal. Yo me desesperé porque mi hija y mi señora estaban adentro y después de ponerle que un rato ocurrió, juntaron ellos y después escuché también tiroteo arriba y había sido arriba, ya ocurrió el que le tirotearon también al señor, al dueño del supermercado, pero un rato salieron ellos otra vez afuera, unos cuantos con la bolsa y ahí ya se fue y el último, ahí yo tenía mi revólver y al último que se fue le tiré y ahí el que se fue volvió otra vez, justo le dijo su compañero, hizo le dijo, y él volvió, cuando yo le tiroteé, volvió junto a mí. Y ahí jugamos, nos tiroteamos, ahí había un auto y nos dimos la vuelta por ese, y ahí yo le acerté dos en cada lado, en su cuarto, en su muslo. Y después él arrastrándose pasó a la otra vereda. Al pasar a la otra, yo me quedé en la otra vereda y yo terminó mi bala. Y justo seguramente que él me dijo, tira tu revólver, te voy a matar, tira, me dijo. En Mombolan de revólver. Ahí yo le dije, Mombón de Jama, Jesús, Mombón de ahí, Jesús. Mombón, pues ese policía, Jesús. Y ahí estamos como un trato y después llegó la patrullera y al llegar la patrullera también primero el suboficial que llegó me jugó como cuando no estudia, porque descargó por mí su pistola al suboficial nuevo que llegó y no me acertó y ahí le gritó otro suboficial que estaba también, no, deja, ese es nuestra camarada, es nuestro compañero, deja, eso le dijo. Y ahí el otro, el asaltante le dijo, y ahí le jugó al otro, el suboficial, otro suboficial, con primer tiro, he visto que ya se cayó en el suelo ya un rato sangrado. Vine corriendo junto a mí para entrar en el supermercado y ahí otro oficial que estaba ahí en el frente, ese que ya pero casi luego pero ya con un fusil .30 apretó por mi cuello y se confundió. Otro también, si todos me conocen ahí, le digo, no, el otro también le dijo, no, ese es nuestra camarada, deja. Y ahí yo ya guardé ya mi revólver, porque yo tenía mi revólver todavía en mi mano y también estuve de civil. Entonces se confundieron también por mí, pero no era mi día, porque el primero que llegó descargó por mí su pistola también. Se tiró lo que disparé. Y los 2 impactos que tuvo en su muslo, yo le acerté y ahí, por eso es lo que no corrió más. Y él también, seguro que todo lo que tenía, me jugó también. ¿Y con qué le disparó usted? ¿Con pistola o revólver también? 38 era mi revólver. Sí, vino junto a mí. Y le dijo su amigo, el que llevaba la plata en la bolsa, y el otro también que se subió en la combi o camioneta, furgoneta. Sí. Y en eso le dijo, le dijo. Y cuando iba a morir también, porque no le hizo caso a su socio y como yo le jugué, vino junto a mí, o sea, y vino para matarme seguro. Y a ella le dejó
Él ya se quedó solo luego cuando eso. Pues los otros ya se fueron. El delincuente que se enfrentó a tiros con el policía Demetrio Fioravanti resultaría ser José Gil de León Rojas, quien murió también aquella noche, con lo que el saldo de aquel asalto fue de el dueño y un guardia asesinados y uno de los asaltantes también abatido. Después yo me fui la encontré llorando también a ellos pues ya estaba saliendo. O sea, ellos también presenciaron todo el asalto. Y también presenciaron todo, sí. Y el enfrentamiento que usted tuvo fue con el asaltante que después terminó muerto. Sí, y y mediante eso se descubrió también quién fue el que porque los otros corrieron todo. La muerte de don Ángel Tranquilino Pane Zárate causó una profunda consternación en la ciudad de Luque. En ese momento, él era el vicepresidente del Club Esportivo Luqueño. De hecho, 2 semanas después, en la cena de aniversario del club, él iba a ser elegido presidente de la institución. Eran sus últimos días como vicepresidente de Luqueño antes de asumir la presidencia. Sin embargo, nunca pudo llegar a ocupar ese lugar por el asalto en el que lo mataron en su supermercado. La muerte de don Ángel Pane fue un golpe del que nunca pudieron recuperarse sus familiares. El impacto fue doble, teniendo en cuenta que un día antes había nacido su primera nieta. De hecho, la hija mayor de don Ángel, Cintia, no se enteró de la muerte de su papá sino hasta el día siguiente, cuando finalmente los médicos le comunicaron la noticia en el momento en el que le dieron el alta médica. Cintia había tenido a su bebé un día antes y la promesa que le había hecho su papá, don Ángel, era que él mismo se iría a recogerla del sanatorio cuando salieran con la bebé. Esa promesa no pudo ser cumplida. Luego del asalto y muerte en el supermercado María Cristina de Luque, la policía inició una rigurosa investigación. Se lo debían a don Ángel, que fue un destacado oficial hasta que fue echado por un general de la dictadura, por caprichos propios de aquella época. Uno de los primeros datos relevantes que ayudaron a orientar a los investigadores fue que 3 meses antes del asalto, don Ángel Pane desmanteló una rosca de empleados infieles que andaban robando, había sido, mercaderías del supermercado. Don Ángel descubrió que algunos de sus empleados empezaban a sustraerle algunos productos, pero como no tenía pruebas, no podía accionar contra ellos. Sin embargo, cuando reunió los elementos suficientes, contrató a una escribana y pescaron por los empleados infieles hasta que en un momento dado todos fueron sorprendidos infraganti, cuando de vuelta estaban a punto de robar un lote de mercaderías del supermercado.
4 de los empleados fueron detenidos por la policía y llevados a la comisaría tercera central del Luque. Don Ángel Pane, siempre preocupado por sus empleados, les ofreció un trato. No los enviaría presos, simplemente a cambio de devolver las mercaderías que ya habían robado. 3 de los empleados aceptaron y se acogieron a ese trato. Pero uno se resistió a colaborar con su ex patrón. Ese era el que ya tenía otro trato, pero con una banda de delincuentes. Ese empleado infiel que se negó a colaborar con don Ángel Pane luego de ser descubierto robando, vendió la información a una banda de delincuentes. El empleado infiel les contó la distribución de los guardias, los horarios en los que más dinero había en el lugar y donde mismo el dueño guardaba el efectivo. La información fue tan precisa que se ejecutaría poco tiempo después, solamente que con un resultado trágico. Según descubriría la policía posteriormente, el que comandó el asalto en el supermercado María Cristina fue el entonces asaltante más peligroso que tenía el Paraguay, Nelson Alfredo Ezcurra, alias Cureblanco. La policía descubriría durante su investigación que la banda de Cureblanco, que mató al dueño del supermercado María Cristina de Luque, era la misma que un día antes asesinó al cambista Luciano González Zorrilla en un asalto perpetrado en pleno corazón del Mercado 4. Los delincuentes utilizaron los mismos vehículos en ambos golpes e incluso la manera en la que actuaron fue prácticamente calcada, es decir, llegar y disparar a matar. Con el correr de la investigación fueron cayendo algunos de los cómplices de Nelson Alfredo Ezcurra, alias Cureblanco, quien en ese momento tenía solamente 23 años de edad. Cureblanco era un escurridizo delincuente que escapó varias veces de los procedimientos policiales, pero también tendría fecha de vencimiento. Su captura se produjo finalmente luego de varios enfrentamientos y de redadas incluso en la ciudad de Ubillaú, departamento de Concepción, de donde era oriundo. La pista que justamente llevaría a la captura de Cureblanco nació justamente en su ciudad natal, Ubillaú. Los policías que fueron a buscarlo recibieron la información de que Cureblanco andaba con mucho dinero y joyas. Sí, extrañamente Cureblanco pagaba apuestas o hacía compras en su ciudad pagando con cadenas o anillos de oro. Al ser revisada esta información, efectivamente la policía descubrió que también una semana antes de los asaltos en el Mercado 4 y en el supermercado María Cristina de Luque, una banda de delincuentes había asaltado en Asunción una casa de empeños, de donde se habían robado unos 30 kilos de oro, entre cadenas, pulseras, anillos y otro tipo de materiales que empeñaban los clientes. Esa era la explicación por la cual Cureblanco pagaba con oro. El 3 de junio del año 1996, 2 meses después del asesinato de un cambista en el Mercado 4 y del dueño del supermercado María Cristina de Luque, el líder de la banda que cometió ambos crímenes, Nelson Alfredo Ezcurra, alias Cureblanco, de 23 años, finalmente fue capturado en su aguantadero en Ñemby. Pocos días antes, había logrado escapar en un allanamiento a otro aguantadero, en el que se encontraron varias evidencias que lo comprometían principalmente en el crimen en Luque, como por ejemplo se habían encontrado bolsas
con el logotipo del supermercado María Cristina y algunas otras cosas que habían sido robadas en ese asalto aquella noche de viernes 12 de abril de 1996. La orden que tenía la policía era clara: Cureblanco tenía que caer vivo o muerto. La prioridad era capturarlo con vida, porque eso podría ayudar a esclarecer no solamente los últimos homicidios, sino una serie de eventos criminales que se produjeron en cadena aquel año 1996. Los policías sabían, no obstante, que Cureblanco era un sanguinario delincuente y que no dudaría en disparar contra los uniformados. Tanta suerte tuvieron los agentes que cuando lo sorprendieron no le dieron tiempo de reaccionar y lo agarraron prácticamente indefenso. La suposición de la policía de intentar capturarlo con vida porque podría ayudar a esclarecer otros crímenes o de capturar a más integrantes del grupo era correcta. Ni bien fue detenido, Cureblanco delató a uno de sus principales cómplices, de quien dijo estaba escondido en Isla Pucú, departamento de Cordillera. Ya con Cureblanco preso, los policías se lo llevaron a Isla Pucú y lo obligaron a que mostrara la casa de su cómplice. Esperaron pacientemente frente a ese lugar y cuando salió el cómplice de Cureblanco, se desató un nuevo enfrentamiento en el que este hombre, que era buscado en Isla Pucú, también terminó abatido. Ese delincuente, delatado por Cureblanco y abatido por la policía en Isla Pucú, resultó ser Simeón Cantero, el considerado número 2 de la gavilla y uno de los perpetradores más violentos que tenía ese grupo. Así, Cureblanco preso, algunos de sus cómplices muertos, otros ya detenidos, pero algunos aún fugitivos. Finalmente, Nelson Alfredo Ezcurra fue enviado a prisión. Debido a su perfil de peligrosidad, lo recluyeron en la que en ese momento era considerada la cárcel de máxima seguridad, en Emboscada. Sin embargo, Nelson Alfredo Ezcurra, alias Cureblanco, mientras afrontaba proceso por el asesinato del dueño del supermercado María Cristina de Luque, volvió a ganar notoriedad por otro hecho histórico de nuestro país. El jueves 26 de febrero de 1998, cuando apenas iba a completar 2 años de encierro y todavía no había sido condenado, Nelson Alfredo Ezcurra, alias Cureblanco, el cabecilla de la matanza en el supermercado María Cristina de Luque, comandó el que hasta ahora sigue siendo el escape masivo más grande en la historia del Paraguay. Munido de una pistola, Cureblanco disparó y mató a un guardia cárcel de Emboscada y liberó los portones, facilitando el escape de 108 prisioneros, que en cuestión de segundos vaciaron la armería del penal y salieron como una manada a las calles de Emboscada. Aquel hecho histórico causaría terror y pánico generalizados en todo el país, teniendo en cuenta que se trataba de la cárcel de máxima seguridad de nuestro territorio nacional y que acababa de ser vulnerado, y los criminales más peligrosos
de un momento para otro, habían ganado las calles. La fuga masiva del año 1998, comandada por Nelson Alfredo Ezcurra, alias Cureblanco, produjo la última carta blanca entregada a la Policía Nacional. Fue la última vez que los agentes de esta institución tuvieron vía libre para matar si era necesario. Y efectivamente, aquella operación fue prácticamente una cacería. Se habla de que fueron ultimados al menos 30 de los evadidos, cuyos cuerpos quedaron a orillas de los ríos y riachos que rodean la emboscada. Muchos fueron recapturados, otros fueron abatidos, pero también hay una larga lista de presos que nunca más fueron localizados. El que no disfrutó mucho de su libertad fue justamente Cureblanco, quien fue recapturado a las pocas horas luego de que matara a un transeúnte a quien le robó su vehículo para continuar el escape. Nelson Alfredo Ezcurra, de ese modo, quedó nuevamente detenido, pero al proceso que se le seguía por el asesinato en el supermercado María Cristina de Luque, también se le sumó otra causa por la evasión y los homicidios en 1998 en la cárcel de Emboscada. El 21 de febrero del año 2000, casi 4 años después de la matanza en el supermercado María Cristina de Luque, finalmente Cureblanco y sus cómplices fueron condenados a la pena máxima establecida en la ley paraguaya. Nelson Alfredo Ezcurra, alias Cureblanco, fue sentenciado a 25 años de cárcel. La misma pena fue impuesta a Julio César Jara Arias, Cándido Ramón Jara Osuna, alias Cañadaí, así como a Elvidio Ramón Mendoza, alias Palí, quienes fueron también hallados culpables del asalto y homicidio en el supermercado María Cristina. Félix Ramón Lugo Valiente, Ignacio Chamorro Ramírez y Nicolás Ramón López fueron sentenciados a 8 años de encierro en carácter de cómplices de aquel grupo que atacó el supermercado María Cristina. El fallo fue dictado por el juez José Waldir Servín, quien se inclinó por establecer la pena máxima debido a la peligrosidad del grupo que había perpetrado numerosos crímenes para ese momento. Más adelante, mientras seguía recluido, Nelson Alfredo Ezcurra, alias Cureblanco, fue sentenciado otra vez a 25 años de cárcel, pero ya por el asesinato del guardia cárcel y la fuga masiva que ocurrieron en 1998. Mientras ya cumplía 2 condenas de 25 años por la matanza en el supermercado María Cristina de Luque en 1996 y la fuga masiva fatal de la cárcel de Emboscada en 1998, Nelson Alfredo Ezcurra, alias Cureblanco, el prisionero más famoso que tenía Paraguay, de la nada desapareció del sistema penitenciario. En diciembre del año 2010, casi en secreto, un juez de encarnación de nombre Alberto Irala tomó una decisión hasta ahora inexplicable, alegando razones humanitarias. Liberó al asaltante Cureblanco y a varios otros criminales considerados de los más peligrosos que tenía nuestro país. Aquel fallo del magistrado Alberto Irala obviamente fue revocado y el juez terminaría destituido. Pero el famoso asaltante Cureblanco ya no fue localizado. Desde ese momento se decretó su rebeldía y los temores por aquel sanguinario asaltante se apoderaron de vuelta de las familias de sus víctimas. Cureblanco estaba libre otra vez y se temía una seguidilla de asaltos. El 23 de agosto del año 2011,
una llamada de emergencia que ingresó al sistema 911 en Alto Paraná daba cuenta de que unos asaltantes asaltaron un kiosco en Presidente Franco, departamento de Alto Paraná. La policía local llegó inmediatamente y se enfrentó a tiros contra los 3 delincuentes. Estos escaparon hacia un patio baldío que daba hacia otro extenso terreno. La búsqueda de los malvivientes repentinamente se complicó, por lo que se solicitaron refuerzos del Grupo Especial de Operaciones GEO, que eran las fuerzas especiales que estaban destacadas en Ciudad del Este. Un pelotón de este grupo de reacción se unió a la búsqueda de los delincuentes. Y aquella misma tarde finalmente capturaron a todos ellos. Para sorpresa de todos, uno de los detenidos era el famoso Nelson Alfredo Ezcurra, alias Cure Blanco. Cure Blanco fue recapturado por policías del GEO. En esta imagen, por ejemplo, se observa al entonces jefe y subjefe de esa unidad, el subcomisario Erben Lovera, y el oficial inspector Osvaldo Aníbal Sánchez Díaz. Los dos, que en esta imagen mantienen custodiado a Cure Blanco, morirían al año siguiente, en 2012, en la masacre de Curuguatú, que dejó 6 policías fallecidos y 11 campesinos abatidos. Desde el año 2011, cuando fue recapturado, Nelson Alfredo Ezcurra, alias Cure Blanco, sigue cumpliendo su segunda condena de 25 años por la fuga masiva y el asesinato que ocurrieron en emboscada en 1998. Sin embargo, está próximo a recuperar su libertad. Luego de aquel trágico episodio en el supermercado María Cristina de Luque, perpetrado por la banda del célebre criminal Cure Blanco, la familia Pane Sosa intentó por todos los medios recuperarse de semejante dolor. Años después, abrirían un segundo local en la ruta que une Luque con San Lorenzo. Ese supermercado llevó la denominación de María Cristina El Ángel, en homenaje a don Ángel Pane. Sin embargo, el emprendimiento que inició don Ángel terminaría años después, cuando la familia vendió ambos supermercados a otro grupo empresarial. Actualmente, doña María Cristina y sus 3 hijos siguen extrañando al papá, a don Ángel, pero igualmente lo tienen presente cada día. El recuerdo que queda de don Ángel Tranquilino Pane Zárate permanece vivo en cada uno de sus seres queridos. Incluso hasta hoy en día, los que eran sus camaradas en la policía lo mantienen siempre presente en todos sus acontecimientos. Ese legado que dejó don Ángel Tranquilino Pane en Luque no podrá ser olvidado en mucho tiempo. Hoy, casi 3 décadas después de aquel fatídico asalto al supermercado María Cristina de Luque, los recuerdos de su propietario Ángel Pane y del guardia de seguridad Serapio Vera siguen tan presentes entre sus seres queridos. Es como si nunca se hubieran ido. Ellos sienten que don Ángel y don Serapio los acompañan en cada paso que dan. Ángel Tranquilino Pane Zárate y Serapio Vera González, que en paz descansen.